Es decir, las cargas van a determinar lo que es el fenómeno conocido como electricidad. Y normalmente tenemos dos tipos de electricidad a grandes rasgos. Podemos hablar de energía estática o electricidad estática, sin movimiento, y corriente eléctrica, que es básicamente energía en movimiento. ¿Correcto? Entonces, electricidad estática y corriente eléctrica. ¿Bien? ¿Quiénes constituyen un circuito eléctrico? En el colegio, alguna vez han hecho feria de ciencias, me imagino. Hacían lo que era circuito eléctrico, han visto alguna vez un experimento con el foquito, la pila, ¿no? Que hacíamos simplemente colocar la pila, el alambre, para ver si se prendía, se apagaba. ¿Han hecho eso en el colegio? Esto es algo bastante típico que es en primaria, ¿no? Para poder introducir lo que es la electricidad. Pero básicamente entendemos que un circuito eléctrico, lo vamos a ver en detalle, tiene ciertos componentes, ¿correcto? Normalmente hay un switch o un sistema de encendido apagado que va a abrir o cerrar el circuito, ¿correcto? Vamos a tener conductores que van a ser los que van a llevar la corriente eléctrica. Vamos a tener un receptor de la corriente eléctrica que va a tener una función, como por ejemplo en el caso de la mayoría de sistemas, nos va a dar una de tres acciones, o va a dar luz, calor o movimiento, en el caso de un motor, por ejemplo. Y en el caso de aplicaciones dentro de lo que es la biología humana, ¿qué aplicaciones tiene la electricidad en el cuerpo humano? Principalmente estamos hablando de ¿qué sistema? El sistema nervioso, por excelencia. Todo trabaja a través de lo que es impulsos eléctricos que van a viajar a través de las células, son las neuronas. Y recordamos de fisio, ustedes ya han visto el tema de bioelectricidad cuando hemos hablado de sinapsis. Cuando hablábamos de conducción de estímulos a través de fibras nerviosas, por ejemplo, cuando han visto dolor, etc. Vamos a profundizar, recordar un poquito esto para aplicarlo a lo que es el cuerpo humano, porque obviamente el curso es biofísica, así que tenemos que hablar sobre biología. Entonces, ¿qué cosa es la carga eléctrica? Tenemos la carga eléctrica como un valor físico que nos va a dar la propiedad fundamental de la materia, que nos va a dar la carga, ¿correcto? Que puede ser positiva o negativa de la materia. Ahora, ¿qué cosa determina la carga eléctrica? Si es positiva o negativa. Por lógica, jóvenes. Ya lo han visto en química. ¿Cuáles son los componentes subatómicos de una molécula, de un átomo? Neutrones, electrones y protones. ¿Correcto? Entonces, los protones son carga positiva, electrones, carga negativa. Entonces, ¿cómo se determina la carga? ¿Cómo piensan que se determina si algo es positivo o es negativo? ¿Cuál tiene más? El que predomina, porque van a tener de ambos, ¿correcto? Entonces, el que predomina le da la carga. Si tengo un átomo con 10 electrones y 4 protones, la carga es negativa. Si tengo un átomo con 10 protones y 5 electrones, la carga es positiva. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces entendemos de que estas partículas subatómicas son las que van a determinar la carga eléctrica y así vamos a saber cuál es el grado de electrificación de un cuerpo. Esto es lo que acabo de mencionar. La ley de las cargas o la ley de Coulomb. Coulomb o Coulomb se escribe, su nombre, es un físico que fue el primero en describir el tema de las cargas y entendemos de que cargas iguales se repelan. Positivo con positivo se repela, negativo con negativo se repela. Pero cuando son cargas diferentes, positivo con negativo se atraen. Este principio lo podemos ver en efecto probablemente en sus casas con el uso de ¿qué artilugio? ¿Qué cosas tienen con carga positiva y negativa en sus casas probablemente? Las pilas tienen positivo y negativo, pero no se rebotan. Cuando ponen una pila positiva con negativo, los imanes. Los imanes que probablemente tienen en su refrigerador, en la casa de la abuelita, etc. El que menos ha tenido un juego de estos de damas imantadas. Y algo divertido que siempre se hace es colocarlas, ¿no? Una con otra y se repelan cuando son los mismos lados. Positivo con positivo, negativo con negativo. Si no lo han hecho nunca y no han tenido infancia, los invito a jugar con dos imanes, tomen dos imanes y colóquenlos uno contra otro con el lado que es el que va contra el metal, ¿correcto? Que va a ser la adherencia sobre la superficie metálica y van a ver que se da este fenómeno, según la ley de Coulomb. La carga eléctrica entendemos de que
teníamos diferentes unidades. Una cosa era corriente eléctrica y otra cosa es carga eléctrica. ¿Recuerdan corriente eléctrica? Cuando vimos unidades del sistema internacional, hablamos de corriente eléctrica. ¿Cuál era la unidad de corriente eléctrica? Amperios. Amperios, por ejemplo. En el caso de amperios estamos hablando de la carga eléctrica cuando se está moviendo. Es decir, carga eléctrica en movimiento, hablamos de amperios, corriente eléctrica. Pero si hablamos de la carga de un cuerpo, que podría estar en estado de reposo, ¿no?, sin moverse, estamos hablando de carga eléctrica, y en el caso de carga eléctrica la unidad del sistema internacional va a ser una C mayúscula, conocida como un coulomb, que tiene el nombre del físico que describe esto por primera vez. Y en el caso de la carga en sí, tenemos que la carga en un electrón, que es negativa, va a ser de menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y un protón positivo va a ser la misma, pero obviamente positiva, 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Muy bien. El principio de conservación de la carga. Seguramente han escuchado alguna vez que la energía se puede crear. ¿Qué dicen? ¿Yo puedo crear energía? Ni la materia ni la energía se puede crear de cero. Simplemente se transforma. Entonces, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, cuando yo tengo una cantidad de energía, esta cantidad de energía en un sistema no va a variar, ¿correcto? En la carga eléctrica, particularmente que estamos hablando de carga, lo que va a pasar es, según este ejemplo muy puntual, tenemos aquí dos cuerpos. En ese sistema tenemos, ¿cuánta es la carga? Q, por cierto, es carga eléctrica. Q es la constante para hablar de carga eléctrica. Entonces, la carga eléctrica en este sistema, ¿cuánto es? Menos 4 electrones, por ejemplo. En este sistema se han separado los dos cuerpos y se han repartido la carga, menos 2, menos 2. Pero sigue habiendo menos 4 electrones. Lo único que queremos demostrar con este principio de conservación de la carga es que la energía no se destruye ni se crea, simplemente se transmite o se transforma, pero no se crea ni se pierde, ¿correcto? Hay ciertas propiedades de los materiales que van a facilitar que la carga eléctrica pueda viajar a través del material. Por eso hablamos de conductores. Si hay conductividad, es la propiedad física de un material de poder transportar una carga eléctrica a lo largo de su estructura. Hay materiales que son mejores conductores que otros. Por ejemplo, ¿cuál es el material que más utilizamos para conducción de cargas eléctricas? El cobre, por excelencia, es lo que más se utiliza porque es de bajo costo, está disponible en grandes cantidades. Pero no quiere decir que sea el mejor conductor. Hay materiales que son mejores conductores. Por ejemplo, ¿qué material es un mejor conductor que el cobre? ¿Alguien tiene una idea? Está en la pizarra. El oro, por ejemplo. No sé si han visto alguna vez cables bañados en oro, ¿correcto? Normalmente son mucho más costosos. Pero cuando van a una tienda de electrodomésticos o un Coolbox, un Radio Shack, la zona de electrónica y ven los cables, el más costoso siempre va a ser uno que tiene algún tipo de relación con otro tipo de metal precioso porque tienen mejor conducción. Entonces, cuando ustedes ven las televisiones que están en, no sé, 10,000 soles a más y te dice que tiene el HDMI 5.1, etc., esos cables tienden a tener conductores de mayor velocidad para que pueda haber ese refresh rate, no sé cómo se llama en español, pero básicamente que tiene que ver con la frecuencia en la que imagen, la velocidad de conducción de la imagen, y mucho tiene que ver, por ejemplo, con los videojuegos. La gente que juega videojuegos, la velocidad de conducción de la imagen es importante cuando juegan en línea, por ejemplo, porque si está un poquito más lento, te puede jugar en contra, por ejemplo. Entonces, los que son gamers, los invito a revisar este tema un poco más porque puede ser de su interés. Muy bien, entonces entendemos de que todos los conductores van a ser materiales que nos van a permitir, ¿qué cosa? Que pase fácilmente la corriente eléctrica. Si es mejor conductor, pasa más fácilmente la carga. Y tenemos aquí algunos ejemplos puntuales. Pero así como hay conductores, tenemos también lo que es lo opuesto: aislamiento o aisladores, ¿correcto? Ahora, ¿cómo se genera la corriente eléctrica? Ya hablamos que la carga eléctrica es una propiedad de la materia que se determina por sus partículas subatómicas, ¿correcto?
Pero ya en dinámica, en movimiento, cuando esta carga empieza a pasar de átomo a átomo, se forma lo que es corriente eléctrica. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa de átomo a átomo? Normalmente hablamos de un intercambio de electrones. Es decir, los electrones van a pasar de un átomo al siguiente en una secuencia y eso es lo que genera corriente eléctrica. Bien. Y aquí vemos un ejemplo puntual. Tenemos una pila, ¿no? Tenemos el lado del cátodo y el ánodo. Cátodo positivo. Recordamos cationes. Cationes, aniones, ¿les suena? Lo vieron hace poquito, el siglo pasado, ¿verdad? Cationes, carga positiva, cátodo. Aniones, carga negativa, ánodo. Entonces, las partes por polaridad positiva y negativa se conocen así. Entonces, sale este alambre y este alambre sería ¿qué es ese alambre? Un conductor. Es un conductor, va a llevar hasta la bombilla. Y esta bombilla, que viene a ser una bombilla tradicional, tiene un pequeño filamento. Este filamento, cuando pasa la corriente eléctrica, produce luz. Ahora podría ser diferentes tipos de receptores. Podría ser, por ejemplo, un motorcito, un motor eléctrico. Va a generar movimiento. Podría ser una lámpara calentadora, las cosas en los restaurantes, que genera luz, pero también calor. Entonces se genera luz, calor, movimiento normalmente en este tipo de circuitos. Los aislantes, así como hablamos de conductores, materiales que van a facilitar o pueden pasar muy fácilmente la corriente eléctrica a través de estos, hay materiales que evitan que pase la corriente eléctrica, que pase muy lento o que no pase para nada, cero. Por ejemplo, ¿qué materiales tienen en mente que serían buenos aislantes? ¿Qué usamos en los cables que están en las paredes? Los cables de cobre no están pelados, ¿o sí? Un cable pelado sería un riesgo, es un problema. Entonces, normalmente todos los cables tienen un aislante que va alrededor del cable. Es un plástico, ¿no? Es un polímero, PVC, es un tipo de plástico que va a servir porque tiene propiedad aislante. Entonces son sustancias que van a ofrecer mucha dificultad para que pase o no dejan que pase para nada. Y son muy importantes. ¿Por qué es importante un aislante? Primero, para evitar accidentes, ¿correcto? Porque yo quiero que la corriente vaya de punto A a punto B. No quiero que en el camino se detenga o se pierda la corriente. El primero por ese lado. El segundo, por un tema de seguridad. Y tercero, también por un tema de conservación de energía. Si tuviéramos una corriente eléctrica que va por un cable y el cable no está aislado, lo más probable es que va a ir perdiendo carga en el camino. Pensemos en una manguera que lleva agua. Si la manguera está fija, el agua pasa sin problemas, pero si le hago huequitos en la manguera en todo el camino, el agua va a seguir pasando, pero se va a ir perdiendo una buena cantidad de agua en el camino. Lo mismo pasa con la electricidad cuando no hay aislantes. Muy bien. Es muy importante tener esto presente. Ahora, ¿solamente plástico? No, hay un montón de diferentes materiales que son buenos aislantes. Por ejemplo, en el caso de un accidente, alguien se electrocuta, Dios no quiera, pero es algo que puede pasar porque es un accidente muy común en el hogar. Alguien está haciendo algún trabajo en casa, algo no está bien conectado, tal vez un cable está pelado por ahí y está haciendo corto. Agarro algo y me quedo electrocutado o me pego de alguna forma. ¿Qué pasa con la persona? Si yo veo a la persona que está electrocutando, ¿qué debo de hacer? ¿Lo dejo ahí? Un palo de madera. Muy bien. Si tú tocas a la persona, tú haces tierra y ahora somos dos afectados que nos quedamos bien pegados. Entonces, lo que tienen que hacer es buscar algo que sea un aislante, que no sea un conductor. Una silla de plástico, un palo, lo que tengan en la mano. Pero si tengo una silla metálica, probablemente no es una buena idea. Entonces es muy importante saber qué materiales son aislantes. La madera es un excelente aislante, por eso los electricistas hasta hoy en día utilizan su escalerita de madera cuando hacen conexiones. Además que la gente no siempre toma medidas de precaución. Uno debería cerrar la llave en la calle de luz cuando va a cambiar algo como un foco o hacer cualquier tipo de trabajo mínimo. Pero muchas personas trabajan así a la prepo, por así decirlo. Entonces el uso de madera es muy bueno. Por ejemplo, pararse en una madera cuando hace cualquier tipo de trabajo también te da como un aislante con el piso. Lo que son los zapatos, también si es suela de goma, muchas veces también nos ayuda, nos puede salvar la vida en el tema del aislamiento.
En el caso de el hogar, sí les comento que el tema del circuito eléctrico en casa tiende a tener todos los circuitos, que acabamos de ver hace un momento, el circuito muy simple, vamos a ver uno más complejo. Bien. Algunas leyes a recordar, lo que es la fuerza eléctrica, F, va a ser igual a la constante de Coulomb, que es un número fijo, por la carga de esta molécula, la carga de la otra molécula, dividido entre la distancia al cuadrado entre las dos. Muy bien, esta fórmula nos da lo que sería la fuerza eléctrica propiamente dicha. Y bueno, buenas noticias para ustedes, no vamos a estar aplicando la fórmula, así que se las presento y es un buen momento para mencionarles que la semana 15 no van a tener examen práctico. Como en la segunda mitad estamos enfocados en lo que es la parte teórica, porque han visto que el 95% de lo que estamos viendo es teoría, vamos a tener los seminarios la próxima semana, que empieza semana 14. Los que no terminen o no lleguen a exponer por un tema de que no hubo tiempo, exponen en semana 15 y de ahí procedo a hacerles un repaso de lo que es la segunda mitad para que estén lo mejor preparados posible para el examen final. La próxima semana también tienen su examen de la S3, donde van a entrar los dos temas que ya vieron en el pasito de hoy. Va a entrar ondas mecánicas, sonido, ¿no? Y lo que es electricidad. Entonces, por favor, estudien. Muy bien, capacitadores o condensadores. Básicamente son dispositivos que van a tener placas conductivas en ambos lados y entre las dos placas conductivas van a tener un dieléctrico. Y esto básicamente funciona para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. La capacitancia básicamente es la razón entre la carga de cualquiera de los dos conductores y la diferencia de potencia entre estos, y se expresa con la siguiente fórmula, donde vamos a tener la carga entre la velocidad. La unidad de aquí va a ser lo que es el faradio. Finalmente, corriente eléctrica es el flujo de la carga eléctrica a lo largo de un conductor. ¿Cuál es la partícula subatómica que se mueve normalmente? Los electrones. ¿Podrían ser los protones? Sí, pero en la electricidad normalmente siempre trabajamos con movimiento de electrones. Desde corriente eléctrica de una batería a lo que es corriente directa, alterna, hasta la corriente que obtenemos de los paneles solares y las células fotovoltaicas que utilizan esto. Lo que hacen es utilizar la luz solar para justamente causar este movimiento de electrones. Llega la luz y dona un electrón, porque es energía, ¿correcto? Que genera calor, luz ultravioleta, etc. Entonces, esa energía le da un electrón a la primera célula y hace que el electrón que estaba en esa primera célula fotovoltaica pase a la siguiente célula fotovoltaica y genera un efecto en cadena, donde hay un movimiento de electrones y eso es lo que genera la electricidad. Muy bien, entonces tenemos que corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. Algunos componentes, simplemente para cultura general, cuando vayan a comprar un equipo de sonido y se hable de ohms, se hable de amperios, se hable de voltios, para que sepan qué cosa es qué. Cuando hablamos de resistencia o R, estamos hablando de la tolerancia que tiene el circuito, la resistencia, y eso se mide en ohms, ¿correcto? Ese es el signo omega en el alfabeto griego. Intensidad de corriente se ve como una I mayúscula, intensidad, y la unidad va a ser amperios. Y lo que es diferencia de potencial o voltaje se mide en voltios. Y creo que ya todos conocen el tema de voltios, normalmente lo asociamos más a lo que es corriente alterna o lo que son baterías, pilas, ¿no? La ley de Ohm, la resistencia va a ser igual a la velocidad entre la intensidad. Intensidad de corriente eléctrica es igual a la carga entre el tiempo. Q nuevamente es carga eléctrica. Muy bien. Y entendemos de que vamos a tener diferentes índices de resistencia eléctrica según el material. Y eso simplemente es una tabla referencial, no tienen que aprenderse nada de esto, es simplemente para que sepan la diferencia entre la resistividad en diferentes materiales. Por ejemplo, en el caso de oro, tiene una mayor resistividad de 2,20 por 10 a la menos 8 que, por ejemplo, la plata. Ya, aquí es donde quería llegar, circuito eléctrico. Entonces, ¿cuáles eran los componentes de un circuito eléctrico? Nuevamente, tenemos normalmente lo que sería un switch, ¿correcto? Un interruptor, un sistema de apertura o cierre. O sea, cuando yo prendo la luz, lo que estoy haciendo es cerrar el circuito. Cuando apago la luz, abro el circuito.
Entonces lo que estamos viendo aquí es representativo, que justamente digamos que es un circuito, se entiende que es como un círculo, es una continuidad. Cuando se interrumpe la continuidad, se interrumpe la carga, ya no sigue pasando. Entonces, en el caso que vemos aquí, tenemos lo que es el interruptor, tenemos aquí el cátodo y el ánodo, que podría ser donde está una pila o un generador. ¿Qué cosa genera la electricidad? Salud. El cátodo positivo, ánodo negativo. El circuito va conductor llegando al receptor. El receptor puede ser muchas cosas, jóvenes. Por ejemplo, ¿qué cosas podrían ser receptores? Focos, motores, ¿correcto? Son los receptores. De una máquina, cualquier dispositivo, tenemos ahí lo que sería el receptor, es el lugar donde queremos que llegue la corriente para que tenga su función, ¿correcto? Si estamos hablando de, por ejemplo, luz, cuando prendo la luz, ¿cuál es el receptor? El foco. Es lo que queremos que se active. Si tengo una máquina afeitadora, ¿cuál es el receptor? El motor. El motorcito que hace que vibre y que oscile, produciendo la moción y generando el corte. Y sigue este conductor hasta que llega al interruptor. Esto es un circuito muy muy simple. La mayoría de circuitos, la mayoría, casi todos hoy en día, tienen algo adicional que no se ve aquí, que es una forma de controlar o evitar que, por ejemplo, el receptor se dañe. El receptor se podría dañar si, por ejemplo, hay mucha corriente. En Perú la corriente es estable, es decir, siempre se mantiene a la misma igual, ¿no? No, es muy inestable. Por eso antes se utilizaban muchos estabilizadores de voltaje. Antes aquí en Lima se usaban un montón. Hoy en día en Lima no se usan tanto, pero en provincia se usan muchísimo, particularmente en la selva, por ejemplo, en las zonas donde hay mucha tormenta. Cuando cae un rayo, digamos una torre de electricidad, todos los electrodomésticos de la zona terminarían dañándose. Refrigeradoras, cocinas, computadoras. Por ende se utilizan estos estabilizadores de voltaje para evitar esas sobrecargas. Pero en el caso de un circuito simple, normalmente tenemos lo que se llama un fusible. ¿Sí han visto alguna vez un fusible? Yo tengo uno. Acá no tenía una foto de eso. Un fusible básicamente, ¿qué cosa es, jóvenes? Viene a ser, no sé si han visto un fusible alguna vez. ¿Qué es un fusible? Es un conductor que se va a romper cuando la carga eléctrica es muy alta. Así de simple. Entonces, normalmente, ¿dónde se colocaría su fusible por lógica? En este lugar, en ese circuito, ¿dónde pondría yo mi fusible? Porque normalmente la función del fusible, ¿cuál es? Proteger al receptor. ¿De dónde lo voy a colocar? ¿Acá? ¿O acá? Ahí. ¿A la izquierda o a la derecha? Izquierda. A la izquierda. Entonces el fusible tendría que ir entre la fuente o generador de corriente y el receptor. Y esos fusibles normalmente se pueden cambiar. Es decir, se quema el fusible y lo cambio. En Perú utilizábamos esto en las casas antiguamente. En la casa de mis abuelos lo han tenido hasta hace poco. Yo tuve que modificarlo porque mi abuelo quería morir en su ley con los plomos. ¿Han escuchado de cambiar un plomo? Si nunca lo han escuchado, en buena hora, porque es un dolor de cabeza, porque se te va la luz, hay un corto, se quema el plomo y tienes que usar otro. Y si no tienes uno ahí a la mano, tienes que ir a una ferretería a comprar uno. Es todo un tema cuando hoy en día se usan las llaves térmicas, que simplemente saltan, se baja la palanquita y la subo y no pasa nada. En provincia hasta ahora se usa mucho, y acá en Lima también. En la casa de mis abuelos, porque los abuelitos, los que tengan una casa más de 40, 50 años de antigüedad, todos tienen un sistema de plomos. Esta es la caja, ¿no? Sí, la caja eléctrica viene a ser una llave que también parece una llave que se puede abrir y cerrar, pero es una llave un poco más rudimentaria, donde tú ves el lado donde hace contacto metal con metal y el lado donde no está metal con metal, y ves que hay dos tornillos y hay un metal grueso que va de un tornillo al otro. Cuando se quema, tú miras, el plomo es el palito de metal, y cuando se quema, obviamente se interrumpe, es decir, en cualquier parte del palito se separa. Y al separarse ya no pasa la corriente, por ende se va la luz en la casa. Es un sistema de control para evitar justamente estas sobrecargas o que, digamos, se dañen los electrodomésticos en la casa. Ahora, ¿cuál es el problema con ese sistema antiguo, tradicional? Cuando tú colocas tu dedo en el enchufe y hay un accidente, eso no necesariamente se corta. Y si se corta,
no es para protegerte a ti, es para proteger a los electrodomésticos, proteger todo lo que tiene dispositivos en tu casa. Entonces, ni el plomo ni la llave térmica protege al ser humano, pero sí hay un dispositivo que deberían tener en sus casas que proteja al ser humano de una sobrecarga. ¿Alguien sabe cómo se llama ese? No, no es el subes y bajas, se llama un diferencial. Muy pocas personas lo tienen en sus casas, a no ser que sea un departamento, una casa muy moderna, pero les recomiendo, si tienen niños en casa, hermanitos, primitos, pregunten a sus papás si es que aparte de la llave térmica tienen un diferencial instalado. Y el diferencial lo que hace es evitar cuando hay un tipo de accidente como que alguien se electrocuta, ahí salta el diferencial. Entonces evita que pueda haber un accidente fatal por el tema de corriente eléctrica. Muy bien. Entonces, ¿se entiende el circuito eléctrico? ¿Sí? ¿Las partes del circuito están claras? Muy bien. Ahora, los fusibles, por ejemplo, muchas veces no son tan necesarios porque hay indicadores que nos dicen dónde se ha interrumpido el flujo. Por ejemplo, en el caso de las luces de Navidad, ¿han visto alguna vez una luz de Navidad donde se prende la mitad de la cuerda y se apaga y después ya no hay luz en el resto? ¿Qué hacen en ese caso? Se cambia la bombilla donde no hay luz y ¡pum!, se restablece el circuito. Porque en circuitos directos, como el que estamos viendo aquí representado con las luces que son en secuencia, como las luces de Navidad, los filamentos, que son los que iluminan, son parte del flujo eléctrico. Entonces, si se quema el filamento en el foquito, ya no pasa la corriente eléctrica. Aunque hoy en día están usando mucho los LEDs, entonces los LEDs, por ejemplo, tienen un sistema donde a veces ya eso no es tan simple, ya simplemente se saltan ese foquito y bueno, es otro tipo de función. Pero para poder explicar esto, simplemente esto es un circuito cerrado donde podemos tener múltiples receptores. No necesariamente hay un solo receptor en un circuito, para que se entienda. Entonces pensemos en las luces de Navidad, o esto que se ha puesto de moda, estas luces de patio, que pones un foco y son como 40 focos uno tras otro, ¿correcto? Esto, por ejemplo, usa este mismo principio de continuidad, donde un circuito puede ser más y más largo. Ahora hay límites en cuánto puede extender un circuito, porque por lógica, mientras más largo es un circuito, más energía, digamos, se va perdiendo en el camino. Es como con una manguera. Si abren el chorro de agua y la manguera es cortita, hay mucha presión de agua, pero pongo una manguera de 50 metros y al final, por más que tenga la misma presión de agua al salir, el chorro de agua al final va a ser menor, ¿sí? Porque se va perdiendo presión en el camino por la resistencia que da la manguera. De la misma forma también hay una resistencia que nos va a dar Muy bien, circuitos en paralelo versus circuitos en serie. Ya les expliqué lo que es en serie. En paralelo vemos que están trabajando de forma independiente, ¿correcto? Cada uno de esos. Y ya terminamos con el tema que corresponde al curso, que es bioelectricidad. Entendemos de que todo lo que es sistema nervioso central, todo lo que es comunicaciones neuronales, se van a dar a través de sinapsis entre neuronas, y a lo largo de una misma neurona, a lo largo del axón particularmente, vamos a tener el viaje de esta corriente eléctrica. Ahora, pregunta, ¿alguien recuerda cómo funcionaba en la neurona el viaje, el paso de la corriente eléctrica? Teníamos dos tipos de neuronas con diferentes velocidades de conducción. No, el potencial de acción va a ser diferente según el tipo de célula. Por ejemplo, células nerviosas, creo que el potencial de acción es menos 70 milivoltios. Para lo que es el tracto gastrointestinal, el potencial es menos 40 milivoltios. Entonces, según la estructura, puede variar el umbral que se tiene que superar para el potencial de acción. Pero en sí, si tenemos dos neuronas, por ejemplo, hablemos del dolor. Tengo fibras alfa y fibras C. Fibras A delta y fibras C. Las A delta tienen una vaina de mielina y las fibras C no tienen una vaina de mielina. ¿Cuál es la diferencia? La vaina de mielina va a funcionar como ¿qué cosa? Que hemos visto hoy día. ¿Como un conductor? No, el conductor vendría a ser la neurona, ¿correcto? El axón de la neurona es el conductor. ¿Qué hace la vaina de mielina? Más rápido. Hace que sea más rápida la conducción. ¿Pero por qué? Lo vamos a ver rapidito. Neurona mielinizada, neurona no mielinizada o amielínica. Entonces, aquí la corriente tiene que pasar a lo largo de la neurona, más lento. En el caso de la vaina de mielina, permite que el impulso sea saltatorio, es decir, avanza mucho más rápido. Se podría entender que la vaina de mielina funciona como un aislante.
de buena forma que favorece la conducción, que esta sea más rápida, etc. Entonces, ahora, para ir recordando y articulando con lo que ya hemos visto, cuando hablamos de cómo se genera un potencial de acción, sabemos que se va a dar a través de la apertura de canales de sodio, dependiendo de la estructura podría ser canales de calcio, ¿no? Pero principalmente hablamos de la bomba de sodio y potasio, ¿recuerdan? Cuando se habla de sinapsis, de cómo se da la polarización de la membrana, se usaba la bomba de sodio y potasio, donde ¿qué pasaba con la bomba de sodio y potasio? ¿Qué hacía? ¿Entran qué? Tres sodios y salen 2 potasios. Ahora la pregunta es, si acá todo es positivo, porque el sodio es positivo y el potasio es positivo, ¿por qué se genera la diferencia en carga? Es lógico, ¿no, jóvenes? Si tienen más 1, si salen 2 positivos y entran 3 positivos, ¿cómo va a funcionar esto? Se forma una diferencia en polaridad, ¿correcto? Tienen que entrar 3 y salir 3 para que se mantenga en 0. Por ahí funciona la bomba de sodio y potasio. Entonces, canales de sodio principalmente, que tiene que ver con lo que es la despolarización de las membranas, particularmente en la sinapsis. En lo que es músculo, por ejemplo, se habla de canales de calcio, pero estamos hablando de bioelectricidad específicamente. Recordemos el fisio, que ya vieron esto en fisio, aniones y cationes. El catión más importante, sodio, el que tenemos mayor concentración. El anión más importante, cloro. Muy bien, entonces creo que ya la vamos a dejar, jóvenes. Muy bien, esto ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Quiero pensar que lo recuerdan porque están viendo este ciclo. ¿Morfo ha visto sinapsis o no? Sinapsis. Sí, entonces esto creo que ya debería estar claro para todos. Y seguro que el doctor Heriberto ha logrado explicar esto en gran detalle. Básicamente lo que quiero que sí o sí quede es la diferencia entre lo que son los tipos de neuronas y cómo es que se da la conducción neuronal, por qué es más rápido en un caso versus otro. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bien, hasta ahí nos quedamos, jóvenes, en lo que va a ser electricidad. Su próxima semana tienen su examen. Los que quieran quedarse voy a ir revisando.